Muy bien, y recibimos a Agustín Rossi, dirigente de Unión por la Patria. Agustín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo está la reconstrucción de Unión por la Patria, del justicialismo, después del revés electoral del 2023? Bueno, los argentinos decidieron en diciembre del año pasado que Unión por la Patria tenía que ser el espacio político claramente opositor. Eligieron un presidente, Javier Milei, por los próximos años, y a Unión por la Patria para que sea oposición y que tenga la responsabilidad de construir una alternativa democrática dentro del marco democrático que tiene hoy la Argentina. Y me parece que hasta ahora lo venimos haciendo razonablemente. Yo creo que hay buenos datos. Los bloques parlamentarios nacionales se mantuvieron unidos, solamente tuvimos la pérdida de estos 3 diputados tucumanos. Hay una buena articulación entre ellos y la CGT, entre ellos y los gobernadores. Hicimos nuestro congreso partidario para cumplir con las formalidades y la legalidad. El año que viene hay que elegir una nueva conducción partidaria. Y hemos sido protagonistas de los límites que se le han puesto a Milei, ¿no? En la calle y en el Palacio. En la calle con las movilizaciones del 24 de enero y el 24 de marzo, también donde hubo gran protagonismo del peronismo, independientemente que ahí no estuvimos solos, estaban otros sectores políticos. Y después el rechazo al DNU con una clara protagonismo del bloque de senadores y el retiro de la ley ómnibus con un claro protagonismo de nuestro bloque de diputados. Así que diría que a 4 meses del gobierno nuestra posición política está clara, somos los principales opositores al gobierno de Milei, somos los que expresamos ese 44% que no lo votó, y por el otro lado lo hemos expresado con conductas, ya sea tanto en la calle como en el Parlamento. Y ya llegará un momento en donde deberemos no solamente hablar de la resistencia, sino de qué le vamos a proponer a los argentinos post-Milei, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ese porcentaje electoral de Unión por la Patria parece irreductible con los muestreos actuales, pero lo que no se vislumbra son nuevos liderazgos dentro del espacio. ¿Esto forma parte de una estrategia, forma parte de un debate que va a venir? A mí no me parece que ese debe ser el eje, ¿no? La verdad que tampoco, no sé a qué se refiere con nuevos liderazgos, dirigentes que no han estado antes con responsabilidades, nuevos liderazgos que son dirigentes jóvenes. Si son dirigentes jóvenes, Axel es un dirigente joven, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, entre los nombres no me parece que sea lo importante, ¿no? Lo importante son las ideas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ir a ofrecerle a los argentinos en las próximas elecciones? ¿Qué idea vamos a defender? ¿Cuál es el sujeto social que nosotros queremos defender? Yo digo, nosotros somos el peronismo, somos un movimiento que su fundador dijo que la columna vertebral son los trabajadores, pero representamos el 50% de los trabajadores en Argentina, de la fuerza del trabajo, porque tenemos una excelente interlocución y diálogo con los trabajadores en relación de dependencia, que tienen su relación con el capital intermediada por el sindicalismo, pero no tenemos el mismo diálogo con los trabajadores que no están en relación de dependencia, que son los monotributistas. Entonces ahí me parece que son las cosas que nosotros tenemos que hablar, y monotributista no es la versión reduccionista porteña que dice el pibe del Rappi. Tenés comerciantes monotributistas, colegas de ustedes, monotributistas de hace muchísimos años, profesionales monotributistas, el dueño de un kiosco que trabaja él y su familia es monotributista. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos? ¿Qué le propone el peronismo a todo eso? ¿Que no le van a quitar los derechos? Te dice, si yo no tengo derecho. ¿Qué fue lo que nos decían en la campaña? Claro. Si vos venías a decirme que me va a quitar los derechos, yo no tengo derecho. Milei, que es un gran perverso y cínico con todas las cosas que ha hecho y con todas las relaciones que ha hecho, ¿qué le dijo a ese sector de la sociedad? Le dijo, la casta son también los trabajadores en relación de dependencia, porque cobran aguinaldo, licencia por enfermedad, licencia por vacaciones, salario familiar y demás. Entonces lo que yo voy a hacer es quitarle los derechos de ellos.
para igualarlo con ustedes. No le dijo al revés. Voy a entregarte algunos de los derechos que ellos tienen. Bueno, entonces me parece que de esto es lo que se trata. Eso es lo que tiene que, a mi criterio, tiene que analizar el peronismo. Después va a haber elecciones parlamentarias el año que viene, eso va a dejar un cuadro, una situación, una relevancia de dirigentes políticos. Veremos qué pasa. Rossi, ¿sorprende el nivel de adhesión que Milei se arroga conservar en este contexto en el cual los argentinos padecen un permanente golpe, por ejemplo, al bolsillo, ¿no? Con impuestazos e inflación elevadísima, más allá que hay indicadores que marcan una tendencia hacia la baja? ¿Cómo en la vereda de la oposición visualizan esta forma de analizar el escenario del oficialismo? Yo creo que el número de adhesión de Milei, la valoración es distinta en función del marco referencial que lo tomes. Si lo tomás con respecto que hace 4 meses que asumió, no parece que sea un número alto. Cuando asumió tenía el 70-75% de imagen positiva, a 120 días tiene, según la encuesta, entre el 45 y el 50, pongámosle más o menos, algunas un poco más, otras un poco menos, pero eso es. O sea que perdió 20-25 puntos de imagen positiva en 100 días. Ahora, si tomás en cuenta que el marco referencial, las medidas económicas, el desastre que hizo, que te clavó una inflación en los 4 meses de 71,2%, que eso te genera una pérdida del poder adquisitivo del salario de promedio de un 20%, que los salarios en Argentina están casi ya están por debajo de lo que estaban en febrero del 2002, a la salida de la convertibilidad, que las jubilaciones han perdido un 33%, y que hay una enorme recesión económica y una cantidad de argentinos que están perdiendo su trabajo, claramente que es alto por lo que significó y lo que hizo. Pero me parece que la respuesta más acertada debe estar entre las dos. ¿Hizo mucho desastre en poco tiempo? Sí, claramente. Dañó a muchísima gente también. Hay una cantidad de gente que, a pesar de todo eso, sigue pensando que esto que dice Milei, que vamos a tener una recuperación y demás, se va a dar. Bueno, yo no creo que eso sea así. No va a haber recuperación. Lamentablemente no va a haber recuperación en B, como dicen ellos, porque para que haya recuperación en B, hay 3 factores que influyen en el crecimiento económico o en la demanda agregada. El consumo, o sea, más salarios, más jubilaciones, no parece estar dentro de la receta de Milei. La inversión pública, aumento de la obra pública, tampoco está dentro de la receta de Milei. Y el otro que te queda es la inversión privada. Pero la inversión privada en la Argentina, que el consumo está absolutamente restringido, va a estar focalizada en aquellas actividades ligadas a la exportación, petróleo y minería. Y ahí nada más. Después, bueno, hay una cantidad de cosas que también sí sorprenden y que yo creo que sí, a veces los dirigentes de la oposición tenemos la responsabilidad de no naturalizar. Yo estuve recorriendo el norte de la provincia de Santa Fe todo este fin de semana. Y entonces hablábamos de los despedidos. 15.000 trabajadores despedidos. Es más que el 90% de los municipios de las ciudades de la provincia de Santa Fe. De todos los municipios. Digo, estaba en Román y tiene 12.000 habitantes. Entonces, ¿cómo que se echaron a todos los habitantes de esa ciudad? Lo mismo que Malabrigo. Bueno, entonces hay que tratar a esta bestialidad que ellos hacen, la crueldad que tienen, hay que tratar de bajarla a escala humana y decir qué es lo que pasa, digamos, ¿no? 15.000. Estamos en un escenario en donde ya debe haber pocos argentinos que no tengan conocimiento de que un amigo, el hijo de un amigo, el amigo del amigo o el hijo del amigo que haya sido despedido. Todos tenemos a alguien conocido, digamos, ¿no?, de las relaciones sociales que cada uno tiene, que ha sido despedido. Es una criminalidad. Vamos a tener el segundo semestre una desocupación más cerca de los 2 dígitos que de un dígito. Quedó en 5,5%. 5,5% la desocupación a la finalización del gobierno de Alberto. Agustín, este gobierno va poniendo en crisis distintas cuestiones, ¿no? Una de ellas es la ley de seguridad interior, que impacta directamente a Rosario porque a partir de allí se empieza a discutir. Usted estuvo en una cartera que tiene que ver con defensa. ¿Cuál es su mirada al respecto? Tengo un minutito para explicarla. Sí. Bueno,
Bullrich dice que hay que modificar la Ley de Seguridad Interior para permitir a las Fuerzas Armadas participar en cuestiones de seguridad interior. En ningún lugar del mundo funcionó. Lo único que generó la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior es más violencia, mayor cantidad de víctimas inocentes y mayor corrupción hacia el interior de la Fuerza Armada. En segundo lugar, la capacitación, la formación del personal militar es distinto al del policía. Si vos mandás a un personal militar con un FAL a patrullar, a caminar por cualquier calle de la ciudad de Rosario, lo tocan atrás y le dicen, señor, ¿le puedo? ¡Pum! Porque está preparado para matar, no está preparado para prevenir ni nada que se le parezca. Tercer punto, en aquellos países en donde funcionó, en donde se utilizó y funcionó mal, fue en aquellos países que había una gran debilidad de las fuerzas de seguridad. Generalmente países chicos, Guardia Nacional. Veamos qué es lo que tenemos nosotros en Argentina. Fuerzas federales, ¿no? Además de las policías provinciales. Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y 2, Gendarmería y Prefectura, que vinieron de las Fuerzas Armadas. La Gendarmería, entren en Google, en Wikipedia, dice, se considera una fuerza de seguridad militarizada que anteriormente dependía del jefe del ejército. Entonces ya alguien pensó que había que separar las tareas de defensa de seguridad interior y le dijeron, ustedes están en cuestiones de seguridad interior, vayan al Ministerio de Seguridad, en ese momento Ministerio del Interior. Entonces ya la Argentina tiene fuerzas de seguridad militarizadas. Vamos a Rosario, que es donde se generó el debate, digamos, ¿no? En Rosario lo primero que quiero decir que no hay narcoterrorismo. Hay narcocriminalidad organizada agravada. Esto es, porque narcoterrorismo es cuando existe terror, cuando existe una organización terrorista. Había narcoterrorismo en donde Colombia, estaban la FARC, el M-19 y los grupos narcos. Perú, Sendero Luminoso y los grupos narcos. ¿Cuál es el grupo terrorista de la ciudad de Rosario? En Rosario, las fuerzas de seguridad se vieron sobrepasadas por el equipamiento militar, bélico, armamentístico de las organizaciones narcos. No parece. En Rosario, ¿hay un campo de batalla? Tampoco es así. En Rosario, ¿hay víctimas de la fuerza de seguridad? Tampoco hay víctimas de la fuerza de seguridad. En términos, en un número contundente. ¿Se necesita, Rosario, que vengan con tanques? Porque si se necesitan tanques, bueno, los únicos que manejan tanques en Argentina son los militares. No pareciese. ¿Se necesita aviones caza que tiren bombas en barrios de la ciudad de Rosario? Tampoco pareciese. Vamos a poner cañoneras en frente del Monumento a la Bandera y tirar tampoco parece que... ¿Para qué quieren los militares en Rosario? Para patrullar, para hacer lo mismo que hace la policía de la provincia y las fuerzas federales de seguridad. Si necesitan más gente para patrullar, pongan más gente en la gendarmería. Tomen más gente en la gendarmería, tomen más gente en la policía. ¿Para qué quieren traer las Fuerzas Armadas? ¿Para qué la quieren traer las Fuerzas Armadas? Bueno, entonces esto es lo que yo digo. ¿Por qué Bullrich dijo narcoterrorismo y le hizo firmar a Puyaro y a Hapkin narcoterrorismo? Porque la realidad es que eso es para generar la pantalla, para meter a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, para complacer a los Estados Unidos y al Comando Sur. Esto es así, porque el Comando Sur sostuvo los Estados Unidos durante la década del 70, cuando estaban las dictaduras militares, la doctrina de la seguridad nacional. Era, la Fuerza Armada tiene que estar destinada no a la defensa, sino a combatir con el comunismo. Cuando se cayeron las dictaduras militares, dijeron, las Fuerzas Armadas no tienen que estar destinadas a la defensa, tienen que estar destinadas a combatir el narcoterrorismo. Bullrich, que funciona en esa lógica y en esa cabeza, lleva adelante su plan. Ahora, el problema es que lo compremos nosotros. Digo algo más. Si Bullrich dijo que mandaron 750 efectivos de la Fuerza Federal, démoslo por cierto, incomprobable, pero 750. 450 dijo. 450. Si quiere traer una división del ejército con 450, yo te digo cómo está integrada. 50 como mucho
como muchos oficiales y suboficiales, 400 soldados voluntarios, pibes entre 18 y 28 años que cobran el salario mínimo vital y móvil. Entonces, me parece que es una locura y que le están mintiendo, mintiendo al conjunto de la sociedad argentina y sobre todo a los rosarinos, que obviamente con el grado de angustia con el cual convivimos, una situación de esa característica, decir, bueno, esto lo va a resolver. Bueno, es una mentira. Ellos están pensando no en la seguridad de nosotros, de los rosarinos, están pensando en otro juego, están jugando otro partido, digamos, ¿no? Porque esto se completa ¿con qué? Con lo que dije recién y con lo que vimos que pasó con el Comando Sur. La defensa de la Argentina, ¿quién se encarga? El Comando Sur. Agustín, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política.